De noticias. Me avisan cuando estábamos conectados con Carlos Fara. Carlos Fara, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta etapa, lo que pasó esta semana? ¿Estamos ante una dirección nueva, otro rumbo? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, yo lo que creo es que es una prolongación natural de algo que empezó, digamos, entre fines de mayo, principios de junio, y cuyo primer hito fue el tema Vicentín, ¿no? Después vino la reforma de la justicia y otras cuestiones, y ahora... Ese fue el punto de inflexión, digamos. Totalmente. Sobre una cuestión, digamos, que era conceptualmente probable, ¿no? Que esto es que Alberto finalmente quedara con poca autonomía frente a Cristina y que no pudiera cumplir con su contrato simbólico de moderación, tanto desde el punto de vista del estilo como del contenido ideológico, y que por lo tanto, digamos, se fuera desgastando en la medida en la cual la idea de un Alberto moderado y una Cristina un poco de costado, un poco más retirada, se fuera cayendo, y en parte, digamos, por los problemas que fueron habiendo progresivamente, en parte porque supongo que Cristina quizá esperaba una resolución más rápida de sus problemas judiciales y de esa manera lo presiona un poco Alberto, y después porque finalmente, digamos, si Cristina iba a terminar imponiéndose con una cierta lógica, porque es vamos a decir, la accionista mayoritaria dentro de esa sociedad política, iba a terminar imponiendo, digamos, el concepto de que todo tipo de diálogo es al final una concesión, y una concesión es una señal de debilidad, ¿no? Y entonces, por lo tanto, digamos, toda la idea de, digamos, cierto consenso o relación más pacífica con la oposición o un Consejo Económico Social, etcétera, todo eso, digamos, quedaba en aguas de borrasca en la medida en la cual Cristina fuese finalmente imponiéndose. O sea, de eso nos tenemos que olvidar, del diálogo social, del albertismo. Bueno, el presidente dice que no existe el albertismo, pero hay quienes sueñan con el albertismo dentro del PJ. Sí, yo primero creo que Alberto nunca quiso el albertismo, ¿no? En parte porque frente a una agenda muy cargada de problemas, antes de que se supiera que íbamos a tener la cuestión de la pandemia, él decía, bueno, ya tengo el problema externo, después hay que arreglar con el Fondo Monetario, tenemos una economía estancada, después van a estar los temas judiciales de Cristina, encima tener que agregarle una tensión más al frente de todos, creando un ala albertista no cristinista, era como demasiado. Hola, Carlos. Alberto, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Alberto nunca impulsó el albertismo, es cierto. Pero los albertistas sí. Sí, los albertistas sí, pero al final... Estaban entusiasmadísimos en su momento. Santiago Cafiero, Juanchi Zabaleta, había muchos que impulsaban. Te hablo en el verano, ¿no? ¿Te acordás cuando se hablaba de la candidatura de Santiago Cafiero para el año que viene, encabezando la lista como si fuera una especie de Cristina Kirchner del 2005 contra Duhalde? Sí, pero eso nunca tuvo masa crítica, ¿no? Nunca tuvo masa crítica por alguno de los personajes, no tuvo masa crítica porque también algunos de los que podían estar interesados en darle, digamos, más entidad a un albertismo eran los gobernadores y los intendentes del Gran Buenos Aires, y eso, digamos, el propio Alberto se encargó como de alguna manera como de subestimarlos, y en un punto se fueron retirando de la cuestión, y después por las presiones del propio Instituto Patria, ¿no? Digamos, Alberto fue quedando en ese sentido como más capturado. Un Alberto con 80 o con 70%, con 60% de imagen positiva, es para Cristina un indicador de posibilidad de autonomía, y eso dentro del cristinismo particularmente, digamos, es como palabra prohibida, ¿no? Digamos, en la concepción de Cristina siempre hay que necesitarla a ella, si tenés, Ahora, digamos, Carlos, buen hándicap. Está bueno analizar el peronismo, el Frente de Todos, la interna, la agenda de Cristina que se impone a Alberto, pero me parece que la Argentina va a afrontar un problema más grave ahora, producto de estas decisiones que ha tomado el presidente, por ejemplo. Ya te sumo, no solo el quite de coparticipación a la ciudad, el tema de la reforma judicial, la relación en el Congreso. Da la impresión que va a estar en juego la gobernabilidad de la Argentina, porque sin diálogo político,
La semana que viene el Poder Ejecutivo tiene que presentar el presupuesto 2021. Lo va a presentar con este recorte a la Ciudad de Buenos Aires. Juntos por el Cambio no va a acompañar. Si se suma algún diputado del interior, a lo mejor el año que viene tampoco tenemos presupuesto. Digo, estamos en el límite de la institucionalidad en la Argentina, me parece. Que ese es el problema grave. Sí, y con todo lo que eso implica desde el punto de vista de la desconfianza que genera, digo, porque es muy difícil que vos transmitas, digamos, confianza a algún tipo de inversión extranjero o nacional, pero inclusive, digamos, desde el punto de vista también de la cierto, digamos, aliento al consumo de bienes durables en la Argentina, ¿no? Con lo cual, digamos, es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Digamos, se va entrando en un círculo vicioso que probablemente, digamos, lo complique también en lo económico, digo, más allá de cómo evolucionan los próximos meses, y que todo esto, creo que Pancho decía al principio, bueno, en qué momento, digamos, algunos actores o los principales actores políticos cobren algo de miedo, y yo te diría que quizá cuando empiecen a ver en las encuestas desde el Frente de Todos que la situación de elección electiva del año que viene se está complicando más de la cuenta, ¿no? Perdón, ¿Vos tenés Carlos, alguna...? Sí, a ver. sí, ya que tocaste el tema electoral que se viene para el año que viene, mi pregunta es, ¿esta estrategia o esta táctica de Cristina y Alberto de abrir una nueva grieta entre porteños y provincianos o entre los pobres del conurbano y los supuestos ricos de la capital para desgastar a Rodríguez Larreta, pensás que ayudará a desgastarlo al jefe de gobierno porteño o más bien lo puede potenciar con vistas a las elecciones próximas o como candidato presidencial eventual dentro de 3 años? Sí, buena pregunta. Yo creo que ayer lo subieron al ring, ¿no? Para que sea, digamos, un candidato presidencial. No sé si queriendo o sin quererlo, digamos, pero realmente lo hicieron. Empezó ayer, digamos. Obviamente, eso va a depender, digamos, obviamente, de lo que pregunta Fernando, un poco también de las habilidades del propio Rodríguez Larreta desde ya. Pero lo cierto es que en el corto plazo, para el 40%, más algo más de moderados que querían, digamos, un armisticio, no querían, digamos, una confrontación en la Argentina, yo te diría que hoy, en el corto plazo, lo convirtieron en víctima, ¿no? Con lo cual, lo más probable, digamos, que en términos de opinión pública, el que más salga ganando de esto sea Horacio Rodríguez Larreta, y obviamente, digamos, Alberto particularmente salga más perdiendo esta cuestión. Carlos, quería preguntarte justamente por el discurso de Larreta de ayer, porque Larreta ayer parecía tener un discurso que seguía apostando al consenso, que seguía apostando al diálogo, pero al mismo tiempo firme. ¿Cuántas posibilidades hay de sostener de acá al 2023, como con las proyecciones que estamos haciendo, un discurso consensualista si del otro lado no está esa apertura al diálogo? Es decir, ¿cuánto crees que Larreta se va a ver obligado a terminar polarizando o cuánto se va a ver obligado a subirse a la grieta teniendo en cuenta la respuesta que tiene del oficialismo? Mira, en términos estratégicos siempre todo es posible, depende mucho de la habilidad del actor que ejerza la estrategia. Hay que tener en cuenta, digamos, que Horacio Rodríguez Larreta no solo juega o jugaba hasta ayer, a la moderación por una cuestión de necesidad política, por una cuestión, digamos, de convencimiento de que a la medida que el kirchnerismo se radicaliza, eso le deja más espacio en general a Cambiemos para captar moderados, de gente que votó a Alberto, digamos, y ahora está decepcionada, sino también por un tema de personalidad del propio Horacio, ¿no? De Horacio es un personaje, digamos, que estaba jugando hasta acá la estrategia que mejor le venía para su estilo personal, ¿no? Es decir, de manera que llevarlo a la confrontación fácilmente, yo te diría que no va a ser fácil, por lo menos rápido. No sé si escuchás, Carlos, ese es el WhatsApp de Beto, que nosotros todos los viernes tratamos de espiar. Vas a ser testigo, a ver si podemos... ¿Tenemos algún WhatsApp interesante, Beto? Tenemos varios. Tenemos de diferentes campamentos. Campamentos, porque hay lecturas diversas frente a esto que lo escuchábamos a Carlos y que evidentemente es el día después, ¿no?, del discurso de Horacio Rodríguez Larreta. Y paradójicamente, Pancho, se ven lecturas diferentes, no tanto en Juntos por el Cambio, sino en el Frente de Todos. Por ejemplo,
Me escriben del Instituto Patria Ajá. y me dicen, es una medida justa, bien casetero, esto. Es una Casetero. medida justa y razonable, no lo estoy editando, No que editen. se venía conversando, digo, no lo edito por más que esté ensamblado en Tierra del Fuego. Sí, no, claro. Ahí vos apareces ahí, mirá. Ah, bueno. Es una medida justa y razonable que se venía conversando. Pero se ve que Larreta tiene la capacidad de olvidar. No nos preocupa que quiera sacar rédito político o se haga el pícaro, como dijo Guado. Ajá. Bueno, pero Santiago Cafiero dijo hoy que en realidad es cierto que no lo venían hablando, ¿no? Bueno, mirá la contradicción. En el albertismo y en el masismo, ¿qué es lo que dicen? Si bien no había de dónde sacar la plata, la movida lo beneficia a Horacio para construir su proyecto presidencial, igual que Macri, elegido por Cristina. Víctor, ¿lo estás leyendo muy pausado o me lo estás editando? Vos, está bien que teatralizás la lectura, pero ¿lo estás editando o no? No. Sí. No, esto es lo que dicen y es interesante porque No hay ningún evidentemente, insulto en el medio, a lo mejor hay una mala palabra Sí, que no. no puede leer. ¿verdad? evidentemente de los sectores no kirchneristas, mucho no les gustó esta idea. En Juntos por el Cambio, y no precisamente en el larretismo, dicen, Rodríguez Larreta está yendo a buscar los votos moderados de Massa que se fueron el año pasado con Alberto. A los cautivos los va a tener, aunque lo quieran ver más duro contra los K. Desde anoche hay un nuevo candidato a presidente. Mira, a eso dicen en Juntos por el Cambio. Y no precisamente en el larretismo, porque lo que consideran es que lo de anoche, 34 puntos de rating, esas cosas se miran mucho. Y sobre todo la sensación que también coincide el masismo, dicen, vienen por nuestros votos. ¿Por qué? Porque Rodríguez Larreta, al mostrarse moderado, como Macri lo fue en algún momento, tal vez que se enojaba un poco con el indoamericano, cuando le sacaban la policía, cuando le pararon los subtes, y finalmente eso lo fue posicionando como la contracara de los modales y el estilo que tan bien definías en el editorial, Pancho, que es el kirchnerismo en su tercera temporada. No lo saques a Beto del ensamblado, pero le quiero preguntar a Carlos Fara. Ahora sí, sacalo, pero ahora en un ratito volvemos, porque algún mensaje más debe haber seguramente. Carlos, ¿le hicieron un favor a Rodríguez Larreta entonces desde esta óptica? Sí, yo creo que sí. Obviamente, digamos, primero que en algún momento podía venir el guadañazo porque se venía charlando, o sea, estaba puesto el tema sobre la mesa, más allá de que no hayan acordado con él. Segundo, lo favorecen dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque obviamente el tema de también había una conversación o un debate dentro de Juntos por el Cambio en el sentido de si Horacio no era demasiado tibio, y ahora, digamos, simplemente con el anuncio de ayer a la noche pasa a ser, digamos, también una figura al cual no se le puede discutir que no esté teniendo un punto de confrontación con el gobierno. Lo empujaron a plantarse, ¿no? De alguna manera. Claro, totalmente, y tal cual leía Beto creo que el último mensaje de algún sector de Juntos por el Cambio que yo comparto, que efectivamente lo convierte, digamos, no solamente en candidato presidencial, en contendiente, sino también un personaje que es muy disciplinado en su lógica estratégica. No lo van a sacar fácilmente de ese tono moderado. O sea, creo que es un devoto de lo cortés no quita lo valiente, y que por lo tanto, digamos, si él mantiene la calma, digamos, se convierte en víctima del kirchnerismo, y por lo tanto seguramente, digamos, es la principal referencia hoy de mitad del país, digamos. Fernando. Claro, es interesante esto, Carlos, porque lo vemos a Horacio Rodríguez Larreta en una posición, si se quiere, un poquito más combativa. Lo vemos peleando, pero cuidando el estilo moderado que siempre tuvo, por lo menos en los últimos tiempos, hablando de la necesidad de la unidad nacional, de la búsqueda de consensos y marcándoles la cancha a los propios dirigentes de
Cambiemos o de Juntos por el Cambio, a quienes le dice lo último que quieren ver la sociedad argentina es a los políticos peleándose. Mirá, acá tenemos unas encuestas que trajo Fernando. ¿Vos las ves, no, Carlos, o no? No te puedo ver. Bueno, yo te las voy cantando. ¿Esto es provincia de Buenos Aires, Fernando? Te cuento, esta es una encuesta de Reyes Filadoro que se conoció hoy, hecha exclusivamente en la provincia de Buenos Aires entre 800 personas mayores de 16 años en forma telefónica. Acá se comparan las imágenes de los principales personajes políticos del momento en la provincia de Buenos Aires. Y el dato curioso es que Horacio Rodríguez Larreta es el que mejor imagen tiene. No solo supera a todos en la imagen positiva, que da el 67%, contra el 64% de Alberto Fernández, el 49% de Cristina Kirchner y el 55% de Axel Kicillof, sino que el diferencial entre imagen positiva, la que vemos en verde, y la negativa, que vemos en rojo, es también muy alta. Fíjate que Horacio Rodríguez Larreta tiene un diferencial positivo de 36 puntos. Alberto Fernández tiene un diferencial positivo de 28, Cristina está empatada, 0, y Axel Kicillof tiene un diferencial positivo de más 12 puntos. Esto lo que está mostrando es el gran crecimiento de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires. En Córdoba también, el otro día Beto dio una encuesta de Córdoba, donde también lo superaba incluso a Macri en imagen 64% contra 55% Pero de Macri. en la provincia de Buenos Aires también, digamos, en el conurbano esto profundo. Incluso, según esta encuesta, hasta en en la tercera sección electoral, Lanús, Loma de Zamora, Mirá. Avellaneda, está adelante Rodríguez Larreta en imagen positiva. Es que capaz instalar esa idea de la opulencia de Buenos Aires, es decir, instalar esa idea del contraespejo, miren lo bien que le va a la ciudad de Buenos Aires, capaz Terminó que hasta siendo termina siendo contraproducente. peligrosa. Pero ¿no? es que Como- ni los porteños sabíamos que había helechos con agua y luz, ¿no? Como dijo Que yo no Cristina. sabía, vos sabés que a raíz de un comentario de Daniel me puse a buscar. En realidad, claro, los jardines colgantes, ¿cómo se llaman? Tiene otro nombre. Ayer lo discutimos, pero yo no me acordaba el nombre. Los agapantos de Muros, Cristina. bueno, ya me va a salir, Sí, sí, pero sí. son los de la 9 de julio La 9 y de están julio muy que de está- moda en ciudades como París, Shanghái. Sí. Quiero, no te escuché, perdón, Carlos, ¿te parece? Vos no sé si escuchaste los números que daba Fernando Sí, recién. los escuché y los pude ver. ¿Tenés más o menos una idea de cómo está midiendo, por ejemplo, o cómo está esa disputa en la provincia de Buenos Aires? Mirá, claramente, digamos, hay que tener en cuenta que provincia de Buenos Aires son dos provincias, ¿no? El Gran Buenos Aires por un lado y el interior de la provincia de Buenos Aires por el otro. En el interior, en el 2009 ganó de Narváez, en el 2013 ganó Massa. Claramente, digamos, es un perfil distinto. Ese interior se comporta un poco más semejante sociológicamente a la ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Córdoba, digamos, algunos grandes centros urbanos. Claramente, digamos, yo conocía los números de los colegas, yo creo que la tendencia es así, eso no me cabe en duda, más allá de que cuánto se pueda mantener en el tiempo, y seguramente lo que pasará es que irá una especie de tire y afloje, ¿no? En algún momento Alberto bajará un poco el volumen, lo invitará a Horacio, Horacio irá con cara adusta, digamos, no. O sea, no con ¿vos la misma crees en buena esto onda. que hoy decía el presidente, de que en realidad vamos a seguir negociando? Esto no es que está completamente cortado el cordón, digamos. No, y además el propio Horacio Rodríguez Larreta seguramente irá a charlar todas las veces que lo convoquen, ¿no? Digamos, nunca tendría, digamos, una actitud de ruptura total, precisamente por lo que decía Fernando, que me parece muy revelador la línea discursiva de ayer de Horacio Rodríguez Larreta, porque creo que sintoniza perfecto con lo que él quiere expresar si fuese candidato en el 2023. A mí, Carlos, a propósito de esta elección, recién alguien dijo, Cristina... Jardines verticales. Ahí está, Claro, ahora Fernando, vamos a escuchar. ahora, que Cristina eligió como rival, o hizo elegir como rival, como hizo con Macri en su momento, a Horacio Rodríguez Larreta. Y la verdad es que esa fue como la segunda opción, porque estuvieron durante el primer semestre, la primera parte del gobierno, intentando subir al ring a Macri. No lograron hacer eso, porque a ellos les iba mejor con el ala dura de Juntos por el Cambio. Pero esto de subirlo a Larreta al ring, y mirando estos números, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que trae Fernando, que pueden ser así, ya hemos visto otros en el interior,
le va a hacer cambiar la estrategia también al oficialismo. Claro, no es lo mismo pelearse Daniel, con Macri que pelearse con Rodríguez Larreta. Pero Daniel, ¿sabes que la estrategia de subirlo a Macri al ring era más del albertismo? En cambio, siempre el Instituto Patria quiso, desde el 10 de diciembre, vos pasaste el video, Pancho, siempre quiso subirlo al ring a Rodríguez Larreta. El objetivo siempre fue Rodríguez Larreta. En cambio, Alberto Fernández no se quería enfrentar con el jefe de gobierno porteño y apuntaba mucho más a Macri. Pero también hay otra percepción, que es que para el kirchnerismo la ciudad de Buenos Aires es un territorio electoral perdido. Totalmente. Y todo habría que concentrarlo en el bastión bonaerense. A ver, Me parece que esa es la estrategia. ponelo los jardines de Babilonia para Daniel. A ver Los qué jardines nombra. verticales. Jardines verticales, dale, ponelo. A ver. Cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí, donde hasta los helechos tienen luz y agua? En el año 2016 se le dieron a la ciudad de Buenos Aires 2.4 de la coparticipación nacional, que la convierten hoy en la ciudad más rica de la República Argentina, de una república donde ha vuelto el hambre como hacía tiempo que nunca se había visto. Yo pienso que vamos a poder abordar racionalmente una mejor distribución de los recursos para que no haya tan pocos privilegiados y tantos necesitados. Esto era en diciembre de la Asunción de Espinosa. Ahí está, ¿ves? No son solo helechos, ¿sabes? Que estuve investigando, Daniel. Es ligustrina, ¿no? Son plantas que se van cambiando. Se van cambiando. Exactamente. Y hay algún helecho, hay ligustrina. Y tiene riego como las viñas. Riego automático, claro. Claro. Vos sabés que en la campaña electoral, la primera vez que Alberto Fernández plantea este tema de la coparticipación respecto de Capital, el más enojado era Lamens, porque le cayó inmediatamente 5 puntos la intención de voto. Mirá, ahí está la imagen. Carlos, ¿esto quiere decir que el kirchnerismo da por perdida la Capital para siempre? Yo te diría que sí, además tengamos en cuenta yo diría quizás cierto resentimiento de Alberto porque es su propio distrito, ¿no? Me parece muy interesante. Fuego amigo. Y de gran parte del gobierno, Carlos. Son todos porteños. Sí, totalmente. Y además es casi, te diría, como una especie de resentimiento histórico. Digo, ya pasó cuando Macri ganó, ¿no?, su primera elección como jefe de gobierno en el 2007, y ya de vuelta, digamos, ahí se planteó un poco la cuestión, digamos, respecto a este tema, y me parece que era un poco lo que estaban ahí debatiendo Beto y Daniel. Me parece muy interesante porque Cristina particularmente, no sé si Alberto, digamos, seguro cree que solo podés desgastar a un adversario en la medida en que le pegues, ¿no?, dicho popularmente en el lenguaje político. De manera que la gran amenaza es Horacio, porque Horacio es el que estaba hoy pudiendo captar voto a Alberto, que se va decepcionando en la medida en la cual se agudiza la grieta y la confrontación. Entonces, al que hay que atacar para empezar a sacarle esos votos es a Horacio. Eso puede ser un error, pero eventualmente, digamos, es el concepto estratégico básico del Pues ese es el público o el electorado que votó a Alberto Fernández pensando que iba a ser distinto del kirchnerismo. Claro, totalmente. El otro día Jacobe decía entre 10 y 15 puntos, más o menos, ¿no? Sí. 10 puntos seguros, sí. Claro. Además, a ver, en el caso de Alberto Fernández hay que recordar algo. Alberto Fernández, yo ayer lo escribí en el diario, esto para La Nación. Alberto Fernández en el 2001 era legislador por Acción por la República, el partido de Cavallo, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y presentó un proyecto que fue casualmente acompañado y firmado por Julio Vitovelo, el actual secretario general de la Presidencia, y Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, pero muy cercano a Alberto Fernández. Los tres exigían que no llegara el traspaso, estaban en danza el debate sobre la ley Cafiero, ni la justicia ni la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires si no venía con fondos, con unos argumentos en defensa de los recursos de los porteños que uno no puede más que coincidir. Este era el Alberto del 2001 y, sin embargo, como presidente, él fue el que tomó la decisión de quitar parte de esos recursos con un decreto. Ahí era aliado de Aníbal Ibarra.
No, él no fue Leo Aníbal Ibarra. En el 2001 fue Partido legislador Acción de la República. Acción de por la Caballo. República, 2001. por Caballo. En 2001 ya estaba con el Ibarrismo. La elección fue en el 2000 y él fue en el 2001, pertenecía al bloque que formaba... entró ahí. La amistad con Ibarra se hace en el 2003. Interesante, me recuerda el amigo Willy Cohen, el Twitter de Malcolm Gómez para, de alguna manera, ejemplificar de hoy lo que dice Pancho. ¿Qué Filmus va a salir tercero. Filmus va a salir tercero. Es la mejor definición de lo que significa esto de quemar las naves en la ciudad de Buenos Aires. Uno podría preguntarse si como estrategia de negociación capaz próximamente Alberto no apunte a tratar de negociar en vez de con coparticipación con transferencias fiscales discrecionales, es decir, de una manera de centralizar mejor y transferirle dinero a la ciudad, pero dinero que provenga o que termine siendo decisión de la presidencia, ¿no? Como una forma de negociar o llegar a ciertos acuerdos en un futuro, los próximos años, ¿no? Eso es lo que hizo Kirchner, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Siempre es un gusto leerte, escucharte. Así que esperamos. Igualmente para mí. Un gran abrazo. Igualmente para todos ustedes. Avísame, Fede, a dónde vamos y vamos con Inés Capdevila, porque está muy caliente el tema del BID. La Argentina se enfrentó a Estados Unidos en la estrategia y 40